¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya voy a... Se me cayó de nuevo el audífono. Bien, ¿comenzamos? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Esta es una nueva entrevista en Cavilación Poética. Y este ciclo de entrevistas está dedicado, enfocado a los participantes de la nueva edición de Cavilación Poética, la cual se va a realizar el día viernes 27 de junio desde las 18:30 horas. Uno de los invitados es y uno de los organizadores también de Cavilación Poética, que es Ignacio, quien es filósofo y nos va a acompañar esta noche de hoy. Así que le voy a dar la bienvenida a Ignacio y primero que todo agradecer su tiempo en donde él divierte para poder participar de este en vivo a través de Instagram. Así que muchas gracias, Ignacio. Bueno, muy buenas noches a todos. No, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que este tipo de plataformas, de lugares, aunque sean virtuales, son muy importantes para esos pensadores subterráneos, como yo bien humildemente hablando, digamos. Y como digo nuevamente, son plataformas para que uno se pueda mostrar dentro de todo esto, de toda esta cosa oculta que uno también permanece. Así que con muchas ganas de que sea el día del evento y esperemos que salga todo muy bien. Así es, pues. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, tomando en cuenta el contenido que tú compartes en tus redes sociales, sobre todo en Instagram y en YouTube, tú lo que haces es relacionar la filosofía con el catolicismo, que no es algo que sea muy común. Cuéntanos por qué tú haces esa unión entre religión y amor a la sabiduría. Es una pregunta muy interesante y te agradezco por realizarla. Uno debe comprender primero que todo que la religión no es algo que está apartado de la filosofía necesariamente. Si bien desde la época moderna, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, con la Reforma, y todos estos pensadores como científicos, racionalistas, como Descartes, se ha instalado desde más o menos esa época hasta la actualidad de que la filosofía necesariamente tiene que ser algo racionalista, que necesariamente tiene que ser algo con método o un razonamiento deductivo, si se quiere. Sin embargo, el Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que es uno de los filósofos más importantes de la historia, quien pudo hacer una síntesis entre fe y razón, explicando y justificando el cristianismo desde ese principio. Es por eso que hago esa relación. De hecho, la escolástica, que tiene relación con todos estos pensadores de esa época, desde la edad medieval, son pensadores que finalmente justificaron el cristianismo a través de principios aristotélicos, ¿cierto? Si hablamos de Aristóteles, que fue un filósofo más cientificista, por denominar de alguna manera, es como base de estos pensadores. Yo no creo que esté desligado de esto, todo lo contrario. De hecho, yo, gracias a la filosofía, volví a reencantarme con el catolicismo. Sin la filosofía quizás no lo hubiese hecho jamás. Y me parece que la Iglesia Católica, ¿cierto? Como dijo Hilary Paddock, la Iglesia Católica siempre ha tenido pensamiento. Si bien no es un sistema filosófico como Hegel, pero sí tiene pensadores, tiene una cultura importante, tiene historia y es muy rica en ese sentido. Y por eso yo hago el énfasis, es para explicar esto. Y más importante aún considero que más allá de todo lo que yo acabo de mencionar, es que lastimosamente, y no lo digo desde ahora, desde el siglo XXI, sino del siglo XX, sino mucho antes, y que nosotros hemos podido vivenciarlo, vale decir y recordar a usted, Gasset, somos hombres de nuestro propio mundo, del tiempo que nos acontece. El catolicismo, el cristianismo, porque para el catolicismo es la única verdad, entre el cristianismo no hay otra,
A pesar de todas estas iglesias, estas heridas que tiene el cristianismo, que no son más que sectas, que son posteriores, el catolicismo, como venía diciendo, en Chile y en todos los países sudamericanos, y no me cabe duda de que en todo el mundo, bueno, por lo menos occidental, siguen el catolicismo como una cosa mecánica, como una cosa vacía de contenido y con opiniones prefabricadas que se van repitiendo constantemente y lastimosamente, reitero, las personas quienes los siguen generalmente están esperando un premio de algo y están ocupando como la cosa protestante de riqueza o que les va a ir bien porque Dios es bueno. Eso en algo general. Mm. Mm. Salud. También. Claro, salud. Porque tú hablas de reencontrarte con el catolicismo. Ajá. ¿Qué es lo que te lleva a ti a reencontrarte con esto que tú dices? Porque, como también sabemos, hay muchos filósofos que no son creyentes en alguna religión. De hecho, algunos son ateos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a buscar en el catolicismo? A través de la filosofía. Porque hay mucha gente que lo hace al revés. Mm. Es decir, en un comienzo son religiosos, muchas veces familias aristócratas de siglos anteriores, y Mm. gracias al estudio de la filosofía, ellos dejan de creer en la religión que se les adoctrina de alguna manera. ¿Qué es lo que te lleva a ti a encontrar el catolicismo estudiando filosofía? Justamente algo parecido. Lo que pasa es que estudiando los distintos filósofos que estuve unos años leyendo Heidegger, Nietzsche, Ortega y Gasset también, y ya en este último tiempo estuve leyendo idealismo alemán, vale decir Hegel, Kant y Fichte, dentro de todos estos pensadores que tienen un sistema muy rico en términos filosóficos, que aportaron mucho al pensamiento, sin duda alguna, pero considero que todos estos pensadores muchas veces letra muerta, no en el sentido académico ni del pensar, sino más bien desde el actuar, desde el obrar. Mis cuestionamientos que me llevaron más a esto fueron gracias a pensadores existencialistas de la talla de Lev Chekhov, que era judío, y de Soren Kierkegaard, que era un danés protestante. En, en la vida misma, en la experiencia vital, uno se va enfrentando a distintas cosas, ¿ya? De cosas muy cotidianas, en donde muchas veces uno habla de pensamiento, de filosofía, de diálogo, de seres espirituales, que muchas veces son más del vulgo. Me refiero a un comportamiento muy mundano y probablemente sea una especie de traductor de algún filósofo. De hecho, comencé a conocer autores que explicaban otros autores, que me pasó con el caso de Hegel, porque me empecé a encontrar con muchos filólogos más que filósofos, ¿ya? En donde los tipos sabían alemán, te enseñaban el lenguaje filosófico, porque tú para estudiar un pensador, que también descubrí gracias a Hegel, te vas dando cuenta que debes conocer y profundizar en un lenguaje, cómo te escribe el filósofo, porque si tú no lo entiendes, con los conceptos, la idea que va desarrollando, el lenguaje oscuro, en términos de que me cuesta comprenderlo. Disculpa. Entonces, en ese sentido, empecé a dar cuenta que había mucho de filología y no había así de sabiduría. Por otro lado, también vi mucha política, muchos filósofos como Locke, Hume o Marx, mismo Marx, aspiran siempre a algo más materialista en el sentido de lo que está aquí. Pero no hay una doctrina donde enseñe perdón, donde enseñe amor, donde enseñe comunión, en serio. Y me refiero a estos filósofos, porque ellos comienzan a pensar el mundo, sobre qué es un ente, qué es la cosa, qué es el saber, qué es el ser. Está perfecto, pero todas esas preguntas, porque se supone que la filosofía, ¿qué significa? El mismo Hegel decía, es un ser que está aspirando a la sabiduría, porque tú, cuando eres filósofo, en cierto sentido, estás aspirando a la sabiduría. La pregunta es si realmente la alcanza o no. Bien, entonces que esa Hegel la alcanzó a través de un proceso dialéctico, y la filosofía termina siendo el absoluto, que viene siendo la verdad. Tomando esos principios, me daba cuenta de que una cosa más científica, más de la ciencia del saber, de hecho, no por nada, ¿cierto? Uno de los físicos
o filósofos o personas que escriben teoría social en Chile como Carlos Pérez Soto, es hegeliano y es marxista. Me empecé a dar cuenta que mi camino no iba por ahí, mi camino no era el marxismo, mi camino no era el materialismo dialéctico o materialismo histórico, yo no iba por ahí. Siempre mi camino iba por algo más trascendente, con la metafísica, si se quiere decir, con ideas más sobrenaturales que me llevaran a mi actuar, a ser un ser distinto. Y esto como yo lo lograba a través de una doctrina donde existan mandamientos de cómo ser como ser humano. Yo no estaba hablando de Kant, a través del deber, ni los imperativos categóricos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más concreto. Y eso es lo que me llevó finalmente a eso, o sea, desde pasar, desde el nacionalismo, que también hace años me interesó el nacionalismo, de hecho me consideré uno de ellos, hoy en día en lo absoluto no tengo ninguna relación con eso, es más, si quieres después lo puedo decir, lo puedo hablar. Ujú. Me llevó incluso a un cuestionamiento muy intenso, de decir en qué creo, cómo puede mejorar la sociedad, cómo puede mejorar uno mismo. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes dentro de la filosofía, dentro de la religión, ¿cierto? No puede ser otra. O sea, no puede ser que una persona se autoperciba o se defina como algo y en el fondo ser como un atorrante en la calle. ¿Te fijas? No una cosa de clase social, sino a una forma de comportamiento humano. Porque muchas veces se está delegando responsabilidad a un Estado de cómo deben ser sus ciudadanos, pero hay que partir por lo primero, que es justamente buscarlo uno mismo, ¿cierto? Si bien van a entrar con cosas marxistas, rusonianas, si tú quieres a criticar estos principios, pero sin embargo me parece que es importante tener eso en consideración y además recordar cómo Chile también se funda en términos culturales, que también se lo debemos al cristianismo y a la Iglesia Católica. Mm. Tú hablaste de algo espiritual, hablaste de la dialéctica y también hablaste de, del comportamiento. Y por lo que puedo entender a través de tus palabras, es que la lectura, el estudio de los filósofos que tú hiciste anteriormente, incluso tú también mencionaste el marxismo, mencionaste el nacionalismo, tú no encontraste una coherencia entre el decir y el hacer, y que parecía incluso que en términos filosóficos había muchos términos complejos, pero que no tenía una obra en, en la tierra, digamos, en el ser mismo. Entonces, la pregunta es, antes de entrar en esa atmósfera, vale decir, esa atmósfera del catolicismo, quiero preguntarte en primera instancia, ¿qué significa ser espiritual? Porque como sabemos o entendemos, sobre todo en páginas de YouTube, uno puede encontrar miles de canales dedicados, entre comillas, a la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad en ese sentido? Del que tú, del que tú estás siguiendo. Mira, alguna vez le hemos hablado sobre el espíritu, el soplo, el Geist en alemán, pero sin entrar en palabra etimológica, ser espiritual actualmente es considerado básicamente un discurso que se sirve generalmente de personas que siguen algo que se llama New Age o Nueva Era, que es una mezcolanza o es una juguera donde se vierten ensaladas de hinduismo, de budismo, de cristianismo soft y varias sectas, y se comienzan a revolver y a raíz de eso se prepara un producto para que los seres humanos que están desencantados con el capitalismo o turbocapitalismo o esta cosa neoliberal puedan tener alguna especie de esperanza. Sin embargo, eso está muy lejos de ser espiritualismo. Y cuando hablo de espiritualidad dentro del cristianismo, primero que todo hay que entender que Dios es el origen y el fundamento de todo. Entonces,
Si nosotros nos vamos a la enseñanza del Evangelio, eso es lo más importante para que una persona pueda estar en el espíritu, porque el espíritu siempre es una idea, pero en este caso es una idea sobrenatural, una idea que traspasa nuestros sentidos, porque siempre estamos esperando pruebas y evidencias sobre todas las cosas que nosotros creemos o queremos presenciar. Sin embargo, el espíritu, en ese sentido, es seguir la enseñanza de Jesús, es seguir la enseñanza, la doctrina del catolicismo, y en eso se basa, en primera instancia, disolverse, si uno quiere llamarlo de esa manera, en lo que fue el cristianismo o lo que es el cristianismo, que son las enseñanzas. Básicamente, y de manera bien concreta, pueden ser los 10 mandamientos. Eso sí que es un camino espiritual. Seguir algo que de alguna otra manera pueda construir a tu persona y pueda seguir esa idea en comunión con el resto, para conocer el bien y el mal. Ahora, también están las oraciones, invocar. Por eso hay santos, hay ángeles, ¿cierto? Y hay un Dios. A través de la oración, yo puedo sentir ese espíritu que está conmigo. Ese es el camino espiritual del catolicismo. Por eso hay una misa. De hecho, las misas, que son las actuales, leyendo escritores del siglo XIX, ellos las criticaban, porque las misas deben ser dolorosas. En el sufrimiento, por ejemplo, el arrodillarse, el rezar, el sentirse lo que es un ser humano finalmente. Un ser humano, o los seres humanos, estamos bajo un poder, o algo, una manifestación suprema, que es Dios. Y nosotros, como seres humanos, somos todos pecadores, porque siempre está la tentación de poder hacer el mal, y lo hacemos constantemente, más allá de que lo neguemos. El camino espiritual está en darse cuenta de lo que somos, y a través de esto siempre querer mejorar, siempre querer purificarse en ese sentido. El verdadero arrepentimiento es no volver a hacerlo, porque yo me puedo arrepentir toda mi vida si yo soy violador, si yo soy un asesino, si yo soy una persona que es drogadicta y que siempre está perjudicando a sus seres queridos. Esa persona se va a arrepentir solamente cuando pueda no cometer más ese error. Y las enseñanzas de Cristo te permiten reflexionar a través del entendimiento y llevar a eso a la práctica. Ese es el camino espiritual. El camino espiritual que tú me hablas, entonces, para poder sentir que uno lo está caminando, el juez sería uno mismo en ese sentido. Digo porque en estos temas espirituales, no solo con lo que tú hablas con el catolicismo, que yo creo que es una de las religiones que está más marchada por la misma gente que lo sigue, Sí. antes que los demás, me parece que incluso o con otro tipo de doctrina, como la que tú mencionaste de la nueva era, como New Age, mucha gente que sigue esas cosas ni siquiera sabe qué es lo que está siguiendo, o más bien creen que siguen porque ven algún video en YouTube de 5 minutos al día, o alguna frase en Facebook, o un video en Instagram, o peor aún, un video de TikTok. Entonces, caminar con esta doctrina que tú mencionas se debe hacer todo el tiempo, ¿no? Es un recordatorio a ti mismo desde que caminas y te enfrentas con personas, con la misma locomoción colectiva, ir a comprar algo. ¿Cómo se vive esa doctrina que tú dices? A ver, en primera instancia, no el juez no es uno mismo. Por eso está la Sagrada Escritura, por eso está la Iglesia. Y la Iglesia católica siempre ha sido la misma desde que comenzó hasta el día de hoy. Nunca ha cambiado. Los principios siempre han sido los mismos. Es la Iglesia eterna. Siempre va a tener los mismos principios y la misma doctrina. Nunca ha cambiado. Y yo, ¿cómo sé que estoy haciendo el bien? Es justamente a través de la Sagrada Escritura, a través de los apóstoles, a través de la enseñanza de Jesús. Ahí yo sé si estoy haciendo bien o el mal. Y si no quiero tener en consideración todo esto, lo desconozco. Cuando yo voy a la calle y agrego a una persona sin ningún tipo de provocación, yo sé que estoy haciendo el mal. Porque eso está
instaurado en nuestra cultura, está instaurado en nuestras sociedades. Y además de eso, hoy en día hay un papa, que es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y él es el representante y el administrador de esta verdad. Por otro lado, cuando tú me preguntas sobre cómo lo llevo el día a día, es justamente a través de la persona que se niega constantemente para poder hacer una mejor persona. Por eso que está la crucifixión. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, entendiendo lo que le iba a pasar. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Fue golpeado y fue condenado por los judíos y asesinado por los romanos. Él fue asesinado primero que todo, él sabía que tenía que enfrentarse a ese momento y fue crucificado para poder entender y además él mismo sacrificarse por nosotros y darnos una esperanza. En la cotidianidad, el cristiano lo que tiene que hacer es comprender, primero que todo, que él es un pecador y que todos lo somos. Por tanto, debe negarse en cierto sentido, no del todo, pero sí acciones inmorales o acciones que puedan perjudicar a la comunidad, entendiendo que el mundo es una porquería. Y es por eso, en el buen chileno, esto no es hueveo. Ser cristiano no es hueveo. Ese es el gran problema de todos los cristianos que viven en el mundo actualmente. No se toman en serio su doctrina. Porque el cristiano debe seguir el bien, a pesar de todo. No puede no seguir el bien. Evidentemente va a ser tentado por el mal. Pero, de alguna otra manera, tiene la posibilidad siempre de poder purificarse. Todos los días. Y no basta con el mero arrepentimiento. Por eso te lo decía anteriormente. El arrepentimiento existe justamente cuando tú ya eres capaz de no cometer ese mismo error. ¿Te fijas? La cotidianidad, principios básicos, respeto, dejar que pase el otro, ser amable, la caridad, mostrar esperanza a los demás. Eso es lo primero. Si bien nos vamos a enojar, somos seres humanos, somos hombres, somos mujeres o otras personas, pero no por eso estar, no por eso vivir del odio, no por eso vivir de la rabia. A eso me refiero. Yo me refería al tema del juez porque tú me dices la iglesia, pero cuando tú sabes cuando tú estás caminando sobre algo, más allá de que tú me dices de una iglesia, ¿cómo tú sabes, más allá de la escritura, cómo tú sabes que tú estás avanzando? ¿Quién te lo cuantifica? ¿Quién? No hay cuantificar acá. Aquí nadie te va a dar un premio. Nadie te va... No es de premio, no es de premio, es cómo tú sabes que tú estás avanzando. ¿Cómo tú sabes realmente, además de lo que tú me dices? Es una sensación, es un sentimiento donde tú empiezas a autoanalizarte, porque tiene que también, me imagino yo, que ver que hay una reflexión sobre un autoanálisis. Me imagino, ¿no? Por supuesto. Cuando uno se bien lo sabe. Eso sí es sencillo. Cuando tú eres una persona que muestra amor por los demás, una persona que es capaz de hacer cosas por los demás, tú te sientes bien contigo mismo, a través del entendimiento y a través también de la sensación. Yo no solamente hago cosas para mí mismo, y ese es uno de los males de la modernidad, hacer cosas solamente por uno mismo, el ser egoísta, y generalmente es una persona que solamente se preocupa por él y por sus sensaciones, y no así por los demás, por la necesidad del otro, por acompañar a otro, a pesar de que uno no lo quiera hacer. Ahí está el sacrificio. Y eso a ti te hace ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y a raíz de que tú vas haciendo esto constantemente,
te vas dando cuenta de que el bien te muestra una vida distinta. Ya te sientes distinto contigo mismo. Porque hemos vivido engañados durante toda nuestra vida de que debemos ser competitivos con el otro, de que debo destrozar al otro, de que vivo en un mundo lleno de monstruos. Y quizás es así, pero yo tengo que tener la capacidad de poder resistir ante eso. Porque justamente está la tentación ahí. Y que como deber, nosotros debemos hacer el bien. Lo que no significa que vas a ser una persona completamente vulnerable, que no te vas a defender, porque el no defenderte y que tú a la vez permitas una injusticia contra tu propia persona y las personas que también te aman, eso también es un pecado. Porque tú tampoco puedes ser injusto con los demás, o sea, contigo mismo con los que te rodean. Pero sí puedes hacer el bien, puedes hacer cosas por la más mínima que te parezca. Entiendo. En esta doctrina, bueno, no voy a decir doctrina, en estas ensaladas, como tú dijiste, de New Age, de Nueva Era, generalmente lo que más se propone son afirmaciones positivas y obligarse a que todo sea algo bonito. Y también meditaciones guiadas, generalmente bastante mal hechas y generalmente en grupo y no en silencio. Y también prender incienso, vela, todo lo demás. ¿Qué, desde tu punto de vista y abarcando la religión que tú sigues, cómo ves ese tipo de prácticas? Me parece que todas esas prácticas sirven al capital, sirven a todo lo que es llamado como mundo neoliberal o este mundo hegemónico o el pensamiento único, que en el fondo lo que menos permite hacer reflexionar a la persona sobre el bien, porque como te decía anteriormente, yo lo llamo una ideología más que otra cosa, esta mezcolanza, y una mezcolanza en el fondo para que el ser humano egoísta comience a seguir un camino y no reconocer las cosas que hace mal. Es decir, todo estará bien porque el cosmos, como lo llaman a ellos, una cosa de Spinoza, incluso donde Dios no tiene nombre y le ponen universo y aún así lo siguen personificando, porque curiosamente Dios siempre está personificado. Al universo te va a ayudar porque el mundo es bonito, porque el mundo es bello y porque tú te lo mereces. Nada más absurdo y ridículo que eso. Los seres humanos no nos merecemos nada cuando nos hacemos algo, ¿cierto? En ese sentido es una ideología de mezcolanza fácil que solamente pueden abrazar personas, eh, eh, ¿cómo puedo llamarlo? Neófitas, si se quiere, o personas que simplemente están desesperadas por tener la aprobación de alguien. Y eso, como te digo, nuevamente una especie de antídoto ante el desastre y la catástrofe que estamos viviendo a nivel espiritual, en donde no reconocemos ningún principio, ni fundamento, ni origen divino, sino que más bien lo único que interesa es desarrollarse como ser humano, tanto en términos económico como estético, y si no lo logramos, por lo menos del discurso hegemónico, de este discurso que siempre se está promoviendo, curiosamente a través de los masones y de todas estas cosas de la ONU, obviamente ellos promueven estas cosas a través de financiamiento, lo hacen en el fondo para que todas las personas se sientan aún más perdidas y puedan seguir siendo personas que son pobres soldados caídos de este mismo sistema que tanto odian, porque de alguna u otra manera el vivir trabajando todo el día te desconecta de ti mismo, en el fondo de que no sabes quién eres, no te permite un desarrollo óptimo en el ser humano en términos de poder contemplar una tarde, por ejemplo, un paseo tranquilo o simplemente tomar un libro y leerlo o pintar un cuadro. Nunca va a poder saber eso porque en el fondo siempre está esta cosa de la eficiencia, de la rapidez, de conseguir seguidores, de conseguir dinero, de conseguir likes y de conseguir todo lo que a mí me permita tener una aprobación en este mundo. Y eso, todas estas ideas están de la mano con eso, en el fondo para poder seguir haciendo eso, que es exaltar el yo, nada más. Y en ese sentido yo encuentro que es muy pobre y yo estoy en profundamente desacuerdo con todo eso.
bueno, obviamente con la masonería también, que es uno de mis enemigos primordiales en ese sentido. Y bueno, y todo lo que viene con el iluminismo y la ilustración y la modernidad. Yo he visto algunas publicaciones tuyas en el último tiempo, sobre todo cuando por tu canal Filosofía en la Cruz, que generalmente están mucho más asociadas, que he visto últimamente como a escritores de literatura Mm, que están enfocados en lo que tú estás hablando, y no así filósofos, ¿cierto? ujú, Y literatos que de alguna forma, no sé si la palabra sea que te hagan pensar, porque hacer mm, pensar me parece a veces un término como una apropiación de moral. O sea, cuando yo escucho que una persona dice, yo quiero hacer pensar a la gente, ya eso me suena un poco extraño. Me suena algo como una persona que realmente no tiene idea de lo que está diciendo. No se trata de que hay alguien que dice, yo pienso y los demás no. Creo que eso es muy, muy antojadizo. mm, mm, No se trata de yo voy a hacer pensar, yo quiero que la gente piense, o sea, eso es como atribuirse a sí mismo muchas virtudes. Pero mi pregunta es, tomando esto en consideración, cuando tú escribes tus, tus artículos, tú haces tus videos, más que hacer pensar, ¿cierto? Porque definitivamente todos pensamos ujú, sin querer. El pensamiento está siempre ardiendo. Esto no quiere decir que las personas desarrollen algo con eso que están pensando. No quiere decir mm, que les guste la filosofía, ni nada de eso. Lo que te quiero ujú. decir es, con tu canal y tus artículos, tú quieres promover un cristianismo que tenga una base, dicho está, filosófica, o quieres hacer una o promover la religión que tú sigues. ¿De qué se trata esto? Buena pregunta. Mira, primero que todo, lo que tú dijiste es muy interesante, lo que es el pensar, ¿cierto? Es un camino, es simplemente pensar, o sea, Descartes decía que pensar básicamente era saber que estaba existiendo. O sea, por eso decía, pienso, luego existo. O sea, pienso y a través del pensamiento sé que estoy existiendo. Sé que es, o sé que soy a través del pensamiento. Uh -huh. Me parece que eso igual es muy burdo, ¿cierto? O sea, creo que, como bien tú dijiste, todos los seres humanos tenemos capacidad de entendimiento. De eso Aristóteles habló, somos hombres racionales. Obviamente dentro de la palabra hombre está considerada una mujer, para que no se ofendan los sentimentales. Y me parece que dentro de esto hay que comprender que en primera instancia yo, bueno, antes de diferenciar un pensar filosófico incluso, porque todos pensamos, como dices tú, en cierta medida, pero hay un pensar filosófico que tú puedes tomar un lenguaje heideggeriano si tú quieres, y que obviamente ese pensar filosófico nadie la conoce, nadie le importa, porque si tú te pones a hablar ese pensar filosófico probablemente a nadie te entiende. Por lo demás también, no sé, alguien te puede decir, mira, ejemplo, no, sabes que nos conocimos, yo creo que nosotros tenemos algo mágico que nos une, qué sé yo, pero probablemente una persona que sea más racionalista o materialista te va a decir, no, eso no tiene nada que ver, somos dos personas que se encontraron en un momento en concreto, que tienen cosas probablemente que económicos, sociales, que permitió que esas dos personas estén juntas y se hayan encontrado, y por ese lado tuvimos la casualidad, ¿cierto?, de encontrarnos, ¿cierto? Y ahí pudimos conversar y, no sé, te gusta Megadeth, o Sepultura, te gusta Anthrax, te gusta Seidus, qué sé yo. No necesariamente eso es algo mágico, ¿cierto? Puede ser que a través de la cosa social dos personas escucharon metal por X motivo y se reencontraron porque tenían justo afines. Fin, ¿cierto? No hay una cosa mágica. Una persona que pueda pensar en eso probablemente ya sea muy molestoso para la persona cotidiana, te va a decir, este gallo piensa mucho, ¿cierto? Y probablemente no sea eso, sino que simplemente está siendo un poco más honesto. Eso es lo que te podría que pensar, que es como que igual de alguna otra forma se ha convertido parte del discurso también hegemónico, de decir que todos piensan,
porque calculan, y no necesariamente está el pensar meditativo, el heideggeriano, que se pregunta por la metafísica, de qué es el ser, de que nadie se ha preguntado lo que es el ser y el ente y todo lo demás. Bueno, esas preguntas, evidentemente, alguien que no haga filosofía, claramente no te las va a hacer. O sea, imagínate tú que anden hablando dos tipos en la micro hablando de entes y obviamente los tipos no estudian filosofía, ¿por qué tendrán que pensar eso, cierto? Pero Claro. sí van a estar pensando en los cálculos de pagar el servicio de impuesto interno, como todos somos todos emprendedores, van a estar pensando en pagar las cotizaciones y qué sé yo. A eso es pensar, por lo menos en el siglo XXI. Y referente a la otra pregunta, claro, estoy leyendo a hartos escritores que hacen literatura, generalmente diarios. Por ejemplo, el caso de Leon Black, que es un escritor francés del siglo XIX, que es tremendo escritor, que incluso gracias a él también yo, de alguna otra manera, él me mostró a la religión católica porque él era un ferviente católico, de una manera muy especial, diría yo, que era una especie de católico que sufría el catolicismo, vivió muy pobre porque hay que comprender que también dentro de la religión católica se desprecia mucho los bienes materiales, no en el sentido de que no puedas tener cosas, sino que más bien llenarse de cosas materiales y de lujo que está muy de moda hoy en día, es un mal porque primero que todo se condena lo material porque no te permite ir dentro de la doctrina que te hablaba en un principio, no valorar las cosas humanas, no valorar el amor, y además que por lo demás, siempre hay personas pobres en las calles, ¿cierto? Viviendo con nada, y dentro de esa perspectiva, en Blas, ¿cierto? Fue una especie de luchador contra el espíritu burgués, que es el que estamos viendo actualmente, en donde todo se reduce a dinero, todo se reduce a trabajo, entendiendo que el trabajo en latín es tortura. No es posible de que una persona que siga esta doctrina esté completamente ensimismado en todo lo que es los bienes materiales, el lujo. Eso no es para un cristiano. Y León Blas lo supo muy bien y en sus diarios también lo expresa, viviendo como escritor. Se casó con una prostituta, eh, luego se casa con otra mujer. Y vive su fe, alejado del mundo moderno, no le gustaba cómo se comportaban los seres humanos. Una persona, no por él, sino descrita por los demás como una persona muy tierna, a pesar de que era un hombre muy huraño, pero entendible ser huraño a veces en un mundo así. Y por otro lado, también él fue el padrino de un escritor holandés que se llama Pieter van der Meer de Walcheren, que es un escritor holandés también, que también escribió poesía, mucho diario. De hecho, yo estoy leyendo un libro de él que se llama Nostalgia de Dios, que es muy bueno. Bueno, he leído otros también, que es, de hecho, el prólogo lo hizo León Black. Y en este libro, él empieza a redactar en su diario cómo él se convierte al catolicismo, porque curiosamente él era filósofo, le gustaba el marxismo, fue socialista, no creía en nada, era un tipo muy nihilista. Y eso también lo llevó a él a la conversión. Murió con su mujer, los dos cristianos católicos, murieron de una forma trágica. O sea, la mujer murió como toda muerte, que es trágica, ¿cierto? Nunca a pesar de que sabemos que nuestro destino es desaparecer de acá, en términos materiales, por lo menos, o sea, eso es lo que entendemos de muerte. Eh, Estuvo con su mujer hasta el final de sus días, e incluso en una parte que relata la muerte de ella, que es una cosa muy trágica y a la vez muy bella. Ellos siempre hablan de la muerte y el cristianismo siempre está hablando de la muerte, porque hay un toque existencial en donde se entiende la pobreza del ser humano, eh, también se entiende el odio, digamos, de todos nosotros, y a través de eso poder comprender, a través del entendimiento y a través del acto, que hay algo más que lo que está aquí. Y hay cosas que Pieter decía que no pueden ser explicadas. De hecho, él hablaba sobre San Francisco de Asís, por ejemplo, que tuvo estigmas. También en el caso de, de la Virgen de Fátima, de la Salet, en el siglo XIX. Y entre otros más, ¿cierto? Donde aparecían estos fenómenos, donde personas que sí estaban entregados a esto, comenzaron a aparecer con
estarían las manos sin ningún tipo de explicación racional. Y a veces lo que no queremos comprender es que hay cosas que son inexplicables en la vida misma y que muchas cosas desconocemos por nuestro entendimiento humano, y esas cosas que no podemos ver, curiosamente a veces pasan. Y es por eso que, por ejemplo, el caso de Pieter, él comenzó a ser católico, había conocido un caso de una virgen en esa época que también tenía estigmas. Él la nombraba, no recuerdo el nombre en este momento. Y como así, han aparecido personas o santos, digamos, que también han padecido este tipo de cosas. O el ejemplo también de Santo Tomás de Aquino, que una vez lo vieron levitar. Pero todas esas cosas que no explica la razón también están dentro de estos escritores. Pues también otro literato que también he leído, que me gusta mucho, es Chesterton, un escritor inglés que aparte de escribir novelas, pero yo leo más su ensayo. Los ensayos son muy buenos como ortodoxia. También tiene un ensayo sobre la historia de Inglaterra. Y me parece que todos esos libros son un apoyo para poder desarrollar también el pensamiento católico. Porque, como digo nuevamente, no es que exista una filosofía católica, pero sí la Iglesia Católica está compuesta por pensadores también, no solamente la doctrina, la Sagrada Escritura, sino alguien que las comenzó a leer, las comenzó a desarrollar a través del entendimiento, del pensamiento, y varias cosas más. O sea, hay una rica historia también de varios pensadores que también han defendido incluso la leyenda negra del catolicismo, en donde muchas veces, como tú dijiste en un comienzo, el catolicismo ha sido desprestigiado por sus mismos seguidores. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay que comprender que en el siglo XVI, ¿cierto?, aparece una persona que se llama Martín Lutero, que era un alemán, estaba muy picado, ¿eh? Y él lo que hace es crear un nuevo cristianismo fuera de la iglesia, con la reforma, que en el fondo el problema no fue que lo haya escrito él, sino que el problema fue que fue aceptado, que fue aceptado por los distintos países, y eso en el fondo fue porque, bueno, ahí voy a entrar en historia de Inglaterra, con Enrique VIII, y esas cosas que no es necesariamente las toqué en este video, pero en el fondo también fue aceptado por eso, en donde muchos reyes participaron de la destrucción de la unidad de la Iglesia Católica. Y por eso empezaron como Martín Lutero, después aparece esto del protestantismo, o la religión protestante, o el calvinismo, y todas estas iglesias que son heridas, porque la unidad se pierde, y comienzan a aparecer todas estas personas que creen a Dios a su medida. ¿Te fijas? O sea, yo leo solamente la sola escritura y yo le hago una interpretación propia. Tú hablaste de nacionalismo en un comienzo, ¿cierto? Que tú habías estado metido o te habías sentido identificado con ese movimiento, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Qué te pasa con él que tú te alejas del nacionalismo? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué sucede? Mira, me pasó con el nacionalismo es que, bueno, en primera instancia fue una cosa vital, no fue una cosa ideológica. Entonces, primero que todo, veía que muchas personas que siguen este movimiento eran personas muy poco preparadas. Tú hablaste sobre la apropiación de moral, se veía bastante eso. Muchas personas que no cumplían ni con lo más mínimo del bien. Siempre eran personas que les gustaba estar insultando a los demás por temas raciales, más que por otra cosa. Insultar a otra persona porque era un extranjero, sin ningún motivo aparente, un odio absurdo a una persona de otro país por simplemente no pertenecer a su territorio, fue una de las cosas que me fue alejando, y generalmente responsabilizar a los extranjeros por la catástrofe que hay en el país. Creo que son unas cosas que, si bien podrían tener razón o no razón, pero no están a través del entendimiento explicada, ¿cierto? O sea, me parece que los movimientos nacionalistas, para mí, o sea, no es para mí, históricamente es así, nacen a través de la modernidad, que también fue una cosa que fue entendiendo a través de los estudios, nacen a través de la Revolución Francesa, con Napoleón Bonaparte. Sin Napoleón Bonaparte no hay nacionalismo. De hecho, el nacionalismo es la última ideología que nace, la más moderna, porque primero nace el liberalismo, marxismo y finalmente el nacionalismo. Y el nacionalismo
finalmente es una raíz del liberalismo, a pesar de que lo nieguen ciertos escritores o lo nieguen ciertos movimientos o organizaciones minúsculas, lo sigan negando. El nacionalismo como fin es finalmente la creación de un Estado moderno, que justamente es lo que eliminó a la monarquía, y eliminó toda la unidad cristiana, o lo poco que quedaba acá en Occidente y también en América en el siglo XIX. Y el nacionalismo finalmente es una creación de Estado moderno que se ve a través de una constitución, con una persona en el mando, con una representación en el Estado. Y eso, en el fondo, para mí, un nacionalismo que, curiosamente, el nacionalismo muchas veces habla de soberanía, del odio a las personas que pueden estar insultando o pueden estar perjudicando a una nación. Me parece que hay una cosa mucho más importante que se olvida, que justamente es el pensamiento del ser humano, de cómo actúa el ser humano, ¿cierto?, de manera individual, y son cosas que están a veces muy desligadas del nacionalismo. Lo digo que desde la parte ideológica, ¿cierto?, porque hay escritores que lo están intentando desarrollar a su manera, bien por ellos, supongo, pero por lo menos en mi caso yo no me siento en absoluto relacionado con eso. Además, como te comentaba, veo mucho nazismo dentro del nacionalismo, demasiado nazismo, y que yo tuve simpatía por el nacionalismo también, eso yo no tengo ningún problema en reconocerlo, y no basta, y no necesariamente lo deba reconocer. De hecho hay videos en internet que yo ni siquiera he bajado, y están ahí, pero sí, el nacionalismo tiene mucho de nazismo y de fascismo, que son movimientos muy criticados por los progres, ¿cierto? Yo no lo critico porque sea desde el progresismo. Lo que digo que me parece que son movimientos que no permiten la unidad, no permiten la unidad de ser humano. Siempre está fragmentando, a pesar de que ese no sea su objetivo, pero termina siendo una cosa totalitaria, ¿me entiendes? Termina siendo una especie de gobierno totalitario, de que todos deben ser de esta manera, porque si no, no sé, lo torturamos, por ejemplo. Esa es una de las cosas que el nacionalismo olvida y que incluso también pasó con el marxismo, ¿te fijas? O sea, no, en ese sentido son similares en el que no permiten que el individuo por sí solo piense, ¿cierto? Y como te digo, hay mucho de esoterismo entre medio. También me parece que el nacionalismo tiene mucho hereda mucho de la masonería, a pesar de que lo nieguen. La gran mayoría son paganos, en el sentido de que creen en 300 dioses, adoran a los griegos, adoran a los romanos, ¿cierto? Adoran la fuerza, adoran a Nietzsche, adoran a masacrar a alguien, el que es más fuerte, el que sobrevive, que la voluntad de poder, que curiosamente también son principios que el liberalismo ha llevado a la práctica y que después ellos critican al capitalismo porque no permite la unidad de una nación. Entonces yo me pregunto, ¿de qué carajo hablan estas personas, digamos? Que también hablan de territorios geopolíticos, donde disculpa, pueden justificar, por ejemplo, lo que pasa en el caso de Israel, no, porque una potencia fuerte y el más débil muere nomás, se acabó, hay que torturarlo. Eso también lo dicen ellos mismos, te fijas, y además que son pensamientos tan ambiguos que han cambiado con la época, o sea, hace 30 años atrás, estaba, bueno, Miguel Serrano, que tú lo conoces bien, tremendo escritor chileno, pero a mi juicio con ideas muy equivocadas. Él decía que el gran problema de Chile era el judío y de toda América, que en cierta medida no se equivocaba en ciertas cosas, ¿cierto? Cuando hablaba del plan andino y todo lo demás, pero no necesariamente es eso, ¿ya? Hay otras cosas que olvidan las personas que siguen estos movimientos. Y, como te decía, hay una idea muy esotérica de por medio, como es la cosa del hinduismo, del budismo, que si estamos hablando de nacionalismo, ¿por qué incorporar esas ideas que son extranjeras, además? Ideas que no tienen nada que ver con América, por cierto. Y me parece que, como te digo, hay mucho de la masonería, mucho de exaltar el yo, de mi propio ser y del camino iniciático, que también habló Miguel Serrano, por cierto, y que también se recogen muchas ideas, yo creo que más desarrolladas también ahí, como una cosa más de prosa, ¿cierto? Y bueno, eso no quiero hablar todo el rato. Ujú. Sí, claro, lo que dices tú sobre Miguel Serrano es algo que
se sigue masificando y en primera instancia no se masifica muy bien su obra literaria, sino que hay una mezcolanza y bueno, hay tipos que siguen el black metal y hay cosas pegadas de repente ahí que tienen muy poca sustancia, que parecen panfletos. También se mezcla Carl Jung, como tú dices, que Carl Jung, sí, yo no me considero un gran estudioso de su obra, pero algo he leído de él, y en ninguno de sus libros sale algo de lo que tú acabas de mencionar, nada de nacionalismo. Era un gallo que era psiquiatra y que lo que más le interesaba era desarrollar su profesión de la forma más sincera posible. Y él tomó símbolos, arquetipos, temas de la alquimia, ¿cierto? Temas que pueden ser esotéricos, temas oníricos, en fin. Pero me parece que hay una mezcolanza de cosas uniendo frases de Hermann Hesse también, ¿cierto? Que Hermann Hesse jamás fue nacionalsocialista, bueno, él fue comunista, como hemos conversado, entonces también hay pedazos de Carlos Castaneda, Edith Ching, entonces hay una cosa muy enfermiza. Y no es nada serio eso, en ese sentido parece ser incluso un delirio mental, porque como dices tú, no hay una doctrina. Cuando se realice la segunda edición de Cavilación Poética, ¿qué es lo que tú esperas expresar en ese evento? ¿Qué es lo que tú quieres leer? ¿Qué es lo que a ti te gustaría, qué trabajos tú te gustaría mostrar? ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres leer a los oyentes que presencien durante esa velada? Mira, primero que todo, no solamente lo hago por mí, ¿ya? Creo que esto es un trabajo en conjunto, que lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. Lo que más me interesa también de Cavilación Poética es el espacio que se está creando. Un espacio para poetas subterráneos, como yo lo llamo, y también para otras voces, filósofos también, que también van a ser subterráneos. Me parece que lo más importante de esto es el espacio que se está creando en la plataforma para poder mostrar todos estos talentos, para que de alguna u otra manera comprendamos que en Chile sí hay personas que se dedican a esto, se dedican al pensamiento, se dedican a la escritura, se dedican a declamar poesía. Me parece que eso es muy importante de manifestarlo y de expresarlo, pero no a través de la red social solamente, sino también a través del encuentro, a través de la presencia del ser humano. Y en mi caso, lo que yo hago finalmente, como te digo nuevamente, para mí es defender la fe, es defender el catolicismo desde la tradición. Porque muchas personas que, como estamos hablando anteriormente, hablan de la tradición y no siguen ninguna tradición. Ya siguen finalmente autores aislados uno del otro, que te mencionan que son de la tradición, pero ¿de qué están hablando? Aquí no hay una cosa seria en el sentido de seguir un pensamiento de la tradición. El único pensamiento de la tradición es el del catolicismo, porque es capaz de tener pensadores santos, una iglesia que ha durado mucho tiempo, que es algo ya eterno y nunca se va a terminar. Lo que yo trato de hacer en mi escrito es no solamente una vivencia en defensa a eso, sino que además a través de mi propia persona, de mi materia, de mi cuerpo y de mi mente, de mi espíritu, vivenciar cosas actualmente y a través de eso poder escribirlas o retratarlas. Yo no soy poeta como tú, de ninguna manera podría tomar esa idea que es fenomenal, sin duda alguna es maravillosa, pero yo no me dedico a eso, no porque no pueda hacerlo, o porque sea algo inalcanzable para mí, o que tenga que leer Góngora, o que tenga que leer Quevedo nomás, no, eso es absurdo. Una persona que lea mucha poesía y escriba poesía está haciendo poesía, ¿cierto? Yo en mi caso lo que intento hacer desde la filosofía, porque digo desde el pensamiento, ¿cierto? A mí uno de los filósofos que más me interesan en este último tiempo es Santo Tomás de Aquino. No soy un experto tomista, espero algún día tocar por lo menos un octavo del tomismo para poder sentirme más preparado en términos filosóficos, que quiere decir. Pero me parece que lo que estoy intentando yo hacer es desarrollar, primero que todo, un pensamiento auténtico del catolicismo que esté en desarrollo con la filosofía y autores de la literatura también
También te podría mencionar a Hilary Belloc, por ejemplo, que es un tremendo autor. Joseph de Maistre, que también es otro autor muy interesante que crea a través de diálogos, también como en La velada de San Petersburgo. Y tomar todo ese conocimiento y desarrollándolo a medida del tiempo y yo escribirlo, porque a la vez cuando uno escribe también desarrolla algo, no es que uno escriba una letra ahí que después lo otro no tiene nada que ver, a menos que te pongas a hacer literatura del siglo XXI, la cual es pésima. Pero sí, lo que te podría decir es que mi objetivo es desarrollar esto, estudiar mucha historia, que también es lo que hago, pero obviamente que es una historia que no es reconocida de manera oficial, por cierto, porque aquí de manera oficial se reconoce lo que se quiere, si creamos bueno y malo, y los buenos siempre son los progres, ¿cierto? Y los malos siempre son los que intentaron ir por el lado más sublime o más excelso, siempre son los malos, y reconocemos muerte de un puro lado y no reconocemos muerte del otro. También lo que más me interesa es decir, mientras haya una iglesia parada, va a haber un católico y un cristiano. Y aquí voy a estar yo, en las letras, defendiendo eso. Yo como Ignacio Martínez voy a estar defendiendo la iglesia católica. Y ese es mi objetivo. Hoy, hasta el día de mi muerte, defenderla. Porque a través de la pluma lo voy a hacer. Y los medios que tenga, y los que tenga al lado lo voy a hacer. Y me pueden llamar de tirar de fanático, de lo que sea. Cuando lo hagan y lo comiencen a hacer, es porque justamente lo estoy haciendo bien. Porque curiosamente, en esta época de fatídica, catastrófica, donde uno ve personas que pueden aquí decir lo que quieran, ya pasó de moda esta cuestión woke, o quizás sigue más o menos, llegan marxistas, destruyen casi el país entero hace 5 años atrás, y se les permite todo, incluso acompañado del discurso hegemónico de la televisión. O sea, se le acompaña a través de la televisión abierta, y peor aún, 5 años después, los tipos no reconocen nada, o simplemente esas mismas personas que creían eso, hoy en día son seguidores del capitalismo. Están diciendo que ahora quieren viajar, y están enojados porque no les dan tarjetas de crédito en los bancos. Están enojados porque ahora las cosas, porque hay una inflación abismal. Están enojados por todo, pero no reconocen lo que pasó hace 5 años atrás, donde la gran mayoría a través del discurso, de estas discusiones de asado, decían, no es la forma, pero estoy de acuerdo. Y no sabían nada. ¿Y qué es lo que querían cambiar finalmente? El sistema económico. ¿Cierto? Eso es lo que querían hacer. Cambiar el sistema económico porque quiero financiar los derechos sociales. ¿Te fijas? Entonces, toda esa turba, todo ese maremoto de ideas que pasó por ese momento, hoy en día queda muy poco, y cuando aparecen personas bajo perfil como yo, se enojan y se sienten ofendidos y se espantan y eliminan de Instagram y todo lo demás. A mí ni siquiera me interesa. ¿Te fijas? O sea, hablan de tolerancia y democracia y no toleran a nadie que no piense distinto a ellos. Yo en mi caso, digo, yo puedo compartir con cualquier persona, lo que no significa voy a respetar su idea, en lo absoluto. Puedo estar en profundamente desacuerdo y no solamente no la voy a respetar, tampoco la voy a compartir. Nada de eso. Porque muchas personas, yo respeto pero no comparto, o al revés, ¿cierto? Yo no comparto pero respeto. ¿Qué significa esa muletilla, compadre? Si finalmente en la vida diaria, todo esto, mira, disculpa que me alargue, todo esto que pasaba 5 o 6 años atrás, en donde los tipos te decían, yo no tengo problemas con los extranjeros, yo no tengo problemas con los homosexuales ni los transgéneros, yo perfectamente podría invitarlos a mi casa y hacer un asado con ellos y estar abrazado la mano con todos, pero el hecho en sí es que todas estas personas nunca han estado con un extranjero adentro de su casa, nunca han compartido con un homosexual, nunca han compartido con un transgénero, no han compartido con un drogadicto, ¿cierto? Siempre han compartido con un demócrata, con un socialdemócrata, que son, no es que el tipo pertenezca, milita en el partido, pero sí su ethos o su comportamiento de ser es ese. En demasiado contenido, una persona que siempre está buscando lujo y cosas materiales. Entonces, hoy en día, esas mismas personas, como tienen el apoyo de los medios de comunicaciones, se atreven a decir lo que no dijeron hace 6 años atrás, que era odio a los extranjeros,
odio a los homosexuales. Mira, te están hablando Luciano Marí. Saludos, Luciano. Dice, ¿la misa es un ritual o un rito? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos términos? Mira, lo que pasa es que la misa actualmente está considerada, yo ni siquiera me atrevería a decir que un ritual, me atrevería a decir que un rito. Y aquí lo que hay que comprender por quién está considerada es por los mismos, lamentablemente, seguidores del cristianismo, en donde no solamente van a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que van a hacer es simplemente a pedir cosas. Van a arrepentirse o van a pedir que les vaya bien en su vida. Y eso es una herencia de los protestantes. Si nosotros tomamos lo que ha desarrollado el protestantismo, de hecho, hay un libro muy interesante de Max Weber que se llama La ética protestante del capitalismo, en donde dice Max Weber que en Inglaterra, bueno, y en Alemania también, la cultura protestante estaba ligada al comercio, estaba ligada a los negocios, estaba ligado a los lujos del ser humano. Cuando se entiende que el catolicismo o la misa era un momento para sufrir, no porque yo quiero hacerme daño, sino que simplemente para entender lo que vivió Jesucristo. Tú tienes que arrodillar, y lo dije en un comienzo del video. Ese es el verdadero sentido de la misa. No es sentarse y reírse y llenarse de amor solamente. O sea, evidentemente va a llenarte de amor y de la palabra del Señor, pero el arrodillar y al sentir sufrimiento, incluso tú puedes llorar incluso. Esa es la auténtica forma de comprender lo que es la misa. De hecho, voy a contar algo para la Pascua. Yo fui toda esa semana, no iba a la misa, pero sí iba a la iglesia, porque estaba el Via Crucis. Y en el Via Crucis había una persona que estaba con un micrófono, que pasaba por todas las estaciones, y dentro de una de esas estaciones comenzó a hablar. Yo no sé si estaba escuchando un marxista. ¿Por qué? Porque empezó a hablar de los derechos humanos, de las diversidades, de la cuestión de los géneros, cuando todo eso es modernidad. Y eso no tiene nada que ver con... De hecho, muchas personas por eso le dicen rito. ¿Y quién le dice rito? Los demócratas. Es un rito nomás. Es una cosa de costumbre nomás. Porque no tienen la capacidad de comprender lo sobrenatural de lo que están haciendo. Es igual que el matrimonio. El matrimonio se tiene como un rito nomás. Cuando el matrimonio también es una unión entre dos seres que hacen el uno. ¿Te fijas? Esa es la gran diferencia entre la autenticidad y lo que se ha tomado como en la modernidad. Modernidad desde el siglo XVI en adelante, donde está la reforma de Lutero y todo lo demás. Todo ese pensamiento de la reforma luterana se ha tomado en todos los países a través del catolicismo. Y es por eso que hoy en día el catolicismo es una cosa soft y light, en donde no, yo pongo mi mejilla nomás, y si me pegan pongo la otra. De eso no se trata. Bien, estamos hablando de manera seria acá. No sé si te respondí la pregunta. Yo creo que la respondiste bien. Y también hablando de lo que dijiste antes de estas personas que dices tú que tienen esta ideología que le dices tú woke o que se le llama woke o este progresismo, todos estos gallos que se creen buenas personas y que me parece otro eslogan también muy antojadizo. Y esta gente hace, como dices tú, la que hace más diferencia. Y Cavilación Poética, cuando yo empiezo la primera edición, yo digo, aquí no me interesa lo político. Yo no hago un evento para marxistas ni para fascistas. Lo que no significa que yo vaya a invitar tipos que sigan ideología marxista o que se crean travestis o todo eso, o que sigan caminos fascistas. A mí no me importa, yo voy a abrir las puertas. Y ahí uno se da cuenta cuando hay gente que sigue ciertos caminos y que no tiene tolerancia, que te eliminan de internet y no sigue un sinfín de tonteras. Bastante infantil, por cierto. Que la creación poética no es y nunca va a ser un encuentro
para la ideología de género, ni marxismo, ni tipos que sean fanáticos de Hitler. No se trata de eso. Es un espacio abierto para darle a personas que puedan compartir su trabajo, independientemente de lo que sigan. Y por eso, como dices tú, uno intenta practicar la tolerancia, porque no significa que todos los invitados a uno le vayan a gustar, y no tiene por qué ser así, ¿cierto? Ujú. Pero sí es un clima de respeto, es un clima de unión en ese momento, y que uno también pueda escuchar qué es lo que va a decir el otro, pero jamás censurar nada, porque tú eres el único que va a hablar de estas cosas. Hay otras personas que pueden hablar de otros tópicos, más políticos vinculados con la izquierda, otros más vinculados con la derecha, y yo no tengo ningún inconveniente, ninguno. Pero a mí me interesa que las personas sean serias, ¿cierto? Ujú. Y no estas personas que solo van a decir eslogan muy paupérrimo, con poco trabajo técnico, eso no sirve para nada y no le sirve a nadie. Y por otro lado, yo creo que el tema de lo que tú quieres exponer es un catolicismo desde la doctrina, como tú dices, que es bastante desconocido y que Mm. el otro día justamente vi un video del escarabajo de oro y aquí estamos diciendo, no, mira, me parece que esto es malo o bueno sin jamás haber leído un libro. Partamos por Ujú. ahí, porque aquí se puede opinar de todo sin leer absolutamente nada. Y yo soy un convencido de que si yo no leo algo, si desconozco algo, no opino, silencio, ¿cierto? Ujú. Eso me parece que es mucho más maduro que una emoción infantil porque algo me da raya que yo veo afuera. Y en ese Mm. sentido, crecimiento interior, nada, ¿cierto? Entonces, son varias cosas que se han unido dentro de esta conversación. A mí lo que me interesa es mostrar lo que tú haces y sin ninguna censura. Yo digo también, yo no soy católico, yo no sigo esa creencia, esa religión, pero Ignacio sí lo sigue y él está invitado para que exprese su forma, su trabajo filosófico en base a su catolicismo. Y eso es lo que hemos hecho la noche de hoy. Así que bueno, te doy las gracias, Ignacio, por aportar a esta conversación, al diálogo, que muy poco se hace y que el diálogo no es una instancia que solamente pueden definir algunas personas, el diálogo se encarna. El diálogo no es una muletilla de ciertos sectores políticos. El diálogo se practica, se encarna, se trabaja y se ejercita. ¿Bien? Ujú. No es muletilla política, por si acaso. Ujú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar, bueno, primero que todo, mi forma de expresar también es un poco apasionada. Esto no quiere decir que esté contra alguien. Y bueno, saludo a Luciano, que también escribió. También él va a ser parte de las personas que se van a estar ese día en Cavilación Poética en la segunda edición. Y no, como dices tú, esto, que quede bien claro, no es una plataforma ni un espacio político en términos de ideología, porque, mira, hay que comprender algo. Curiosamente, todos los tipos que siguen liberalismo, marxismo, nacionalismo, fascismo, como sean, siempre ellos dicen que no, ellos no son no siguen una ideología, pero sí la siguen. Y que está bien, es parte del ser humano, pero el espíritu de este evento no es ese. Mi hermano siempre lo ha dejado en claro, el espíritu de este evento es mostrar las letras, y da lo mismo como tú pienses, ¿cierto? También está invitado Jorge Sánchez, que es una persona que ya compartió con él en las redes sociales. Él tiene un pensamiento más de derecha conservador y no hay problema con eso, ¿cierto? También va a estar ahí y él también entiende las bases, él también sabe cómo pienso yo y no hay problema con eso. O sea, no por eso vamos a comenzar a aislar o a decir, no, este evento solamente responde a esto, no. Habían personas que en la primera edición hablaron cosas que a mí yo no estaba en profundo desacuerdo, pero no manifesté ninguna palabra, evidentemente, eso da lo mismo. Yo me presento ahí con las cosas que yo sigo y las personas harán lo suyo. ¿Te fijas? Y ese es el objetivo y espíritu de cavilación poética. Así que yo por mi parte solamente voy a decir que cuando esté presente voy a hacer lo que está
lo que ustedes pueden leer en Instagram, lo que pueden ver en YouTube, que básicamente es seguir es desarrollar a través del pensamiento la tradición católica auténtica y no lo que se conoce como un católico como mero conservadurismo y ya este conservadurismo de derecho que tampoco que pues, estoy completamente de desacuerdo. Así que siempre muy agradecido por el espacio y también gracias a mi hermano que está desarrollando este espacio a través de las redes sociales. Esto un día estoy seguro que va a crecer muchísimo y probablemente también tengamos la presencia de varios escritores más nacionales, que eso es la idea. Y nuevamente es la invitación a ellos y espero que todo lo que haya dicho no sea motivo de que personas no se quieran acercar al evento, porque esta es mi forma de pensar, ¿cierto? No es la forma de pensar de mi hermano. Mi hermano la acaba de dejar en claro, mi hermano es una especie de agnóstico, si quieren, o qué sé yo, o ateo, él podrá definir eso mejor que yo. Ah, así que no, como digo nuevamente y reitero, no se confundan, ya mi hermano es la persona menos discriminadora que sí que existe, así que bueno, también en conjunto con Giselle Cookie, que son personas que no están buscando en el fondo un separatismo, todo lo contrario. De hecho, en la primera edición fuimos muy buenos anfitriones, sobre todo ustedes dos, así que y da lo mismo acá, o sea, si llegan homosexuales, transgénero, nosotros tampoco estamos en contra de eso, o sea, yo tengo una postura que me la voy a reservar, ¿cierto? Y las personas que me conocen bien, que eres tú y Pupi, lo saben perfectamente, y que han compartido conmigo también, bueno, el mismo Luciano, así que no se espanten, y ojalá que esto también sea un espacio para que se pueda reencontrar y encontrar también distintas formas de ver el mundo. Así que esto es lo que podría decir como para cerrar esto y que dejemos claro y que no haya ningún tipo de malentendido. Y justamente las mismas personas con las más que hemos compartido, justamente somos muy diferentes. O sea, sobre todo tú, con Alfredo, por ejemplo, con Mm, Hatu, y no hay ningún problema. Y claro, no, no hay ningún tipo de crítica que con las personas que más compartimos en ese día fue justamente con Alfredo y Hatu. Yo sé que Hatu es marxista y no hay ningún problema. No hay ningún problema. no. Yo he hablado harto con Jay, yo sé que es marxista ateo y no pasa nada, o Torres también, o sea, no, Mm. Bueno, no hay bueno, ningún inconveniente. como con otros también estuvimos aquí en nuestro departamento, así que y se fue muy contento y bastante tarde, así que no hay inconveniente. O Torres puede dejar ahí alguna especie de manifiesto. Bueno, igual No, que Luciano Anuari. claro, y también le podríamos ir a Torre para ver el video en YouTube y podrá dar sus comentarios también. Pero por supuesto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Cavilación Poética. Y este video se va a ir a YouTube, como todas las entrevistas que realizamos por este medio. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Sigan mi Instagram.